En este video vamos a ver si la RX 580 en pleno 2025 sigue valiendo la pena, siendo una gráfica que fue lanzada en el año 2017 bajo la arquitectura Polaris como la RX 470 y RX 580, siendo la predecesora de su hermana la RX 480. Y sin más nada que decir, empecemos. La RX 580 fue lanzada el 17 de abril del año 2017 bajo la arquitectura Polaris, igual que su antecesora hermana la RX 480, el cual contaba con las mismas características, pero solo que la RX 580 venía con los núcleos CUDA o lo que serían los núcleos de procesamiento más optimizados. Por esto la RX 480 y la RX 580 serían equivalentes a las mismas tarjetas gráficas, solo que una salió con mejor optimización y la otra tenía un proceso de fabricación de su chip más antiguo. Y bueno, la RX 580 es una GPU que al día de hoy se puede conseguir por un precio de 60 o 70 dólares, siendo una GPU calidad-precio muy en verdad, pero nadie te ha dicho su pasado. Sí, si nos vamos al año 2020, esta GPU la agarraron para minar criptomonedas 7 días de la semana a las 24 horas del día, sin ningún tipo de descanso. Esta GPU fue una de las más guerreras. Pero eso no quiere decir que el 50% o el 100% de esta GPU estén totalmente para minería, porque si sabemos el lanzamiento de su precio fue un estimado de 90 a 100 dólares, siendo una GPU muy económica para los mineros y muy potente y muy eficaz, ya que consumía nada más 150 vatios de consumo energético. Y si nos ponemos a ver la RX 580 vale la pena en 2025, sí te diría que valdría la pena. Obviamente tienes que ver si cuando la vayas a comprar que no esté tan deteriorada, porque si vale la pena comprar gráfica de minería hoy en día, no te lo recomendaría mucho. Depende de tu calidad, depende del estado que esté la GPU, y si está muy maltratada y esto, no te recomendaría comprarla, porque ya he conocido muchos casos que se la ha venido quemando la GPU a los 3 meses de haber comprado la GPU. Si nos enfocamos en rivalidad versus la GTX 1060, que fue totalmente su rival del año, prácticamente hubo una diferencia abismal en rendimiento. La RX 580 aplastó las 1060 de Nvidia sin ningún tipo de problema. Siendo así, la desventaja de la RX 580 es que ya no tiene soporte para driver, y la GTX 1060 sí tiene soporte para driver, pero en sí la RX 580 viene ganando y tiene ventaja porque tiene 8 GB de memoria VRAM, y eso se agradece para mejorar el ancho de banda. A cambio, la 1060 tiene nada más 6 GB, el cual su ancho de banda es menos corto que el de la RX 580. Por eso puede ver una diferencia abismal, y obviamente el chip de la 1060 no son los mismos chips y cada quien tiene su arquitectura. Por lo tanto, la GTX 1060 se quedó corta en ese tiempo, batiendo con la RX 580, y ya sabemos qué pasó más adelante con la GTX 1070, que fue una totalmente pasada, y ahí sí AMD perdió la talla. Pero la RX 580 será una de las gráficas más recordadas por el titán de AMD. Y así nos vamos a rendimiento. Vamos a ver unos cuantos test de rendimiento del canal de Rolotech. Le voy a dejar el enlace aquí por si quieren ver más rendimiento de tarjetas gráficas así, porque es un canal que más que todo he visto que hace contenido muy bueno, contenido que prueba muchas tarjetas gráficas y le deja a sus suscriptores para ver qué tal es el rendimiento de esa GPU. Y bueno, si como pueden ver, tenemos el Bucom, una media de gráficos bajos FCR, y tenemos una media de 84-85 FPS, una locura. Y si lo ponemos en alto, la cosa estaría un pelito mejor. Como ven, aquí estamos poniendo los gráficos en altos y tenemos una media de 60 FPS. Sí, una locura lo que puede entregar una GPU del año 2017 en pleno 2025, corriendo títulos que son hasta la actualidad muy exigentes sin ningún tipo de problemas. Por eso esta es la Titán de AMD del año 2017. Y así ponemos este titulazo en gráficos altos, tenemos una media de 50 FPS y la RX 580 dándolo todo en los mayores momentos, siendo un título actualizado hasta la fecha. Y bueno, una muy buena GPU que por tan solo 80 o 90 dólares, yo diría que sería muy buena la potencia y calidad-precio, que en verdad el rendimiento de esta GPU low cost. Sin más nada que decir, vamos con el Warzone. Ya si hablamos de un título tan exigente como Warzone, tenemos una media de 104 FPS o 115 FPS en los mejores momentos. En verdad no tenemos tipo de bajones y la carga gráfica está muy aceptable, junto al procesador que es un i3 2100F que se está haciendo la prueba. En verdad es un muy buen rendimiento que está entregando esta GPU, siendo una GPU low cost muy económica
Y bueno, verdad da 120 FPS en Warzone, es una locura, siendo una GPU y un juego tan exigente que requiere una muy buena GPU para poder jugar este título a muy decente, y siendo un juego competitivo que necesitamos bastantes FPS. Ya sabemos que si lo ponemos en una calidad de gráficos en alto, tenemos una media de 70 o 80 FPS totalmente muy estables, y te recomendaría esta GPU 100% recomendable. Ya si nos vamos a Silent Hill 2, tenemos una media de 66 FPS, gráficos en bajo con una configuración de resolución aceptable. Podemos ver que la 580 está dándolo todo, siendo un título que es actual hasta la fecha y muy exigente. Tienes que tener un buen GPU y un buen procesador para correr este título a unos FPS decentemente. Si lo ponemos en gráficos altos, las cosas se ponen mejor. Tenemos una media de 45 o 50 FPS totalmente muy jugable sin ningún tipo de bajón, siendo esta GPU una de las mejores opciones para pleno 2025, y sigue dándolo todo la Titana del 2017. En verdad que AMD se la lució con la RX 580. Y así nos vamos al Red Dead Redemption 2 con una configuración gráfica en bajo. Tenemos una media de 95 FPS, la RX 580 dándolo todo en los mayores momentos, con un titulazo que es actualizado hasta la fecha y un juego que es en verdad muy bueno. Tenemos una media de 95 FPS, y así lo ponemos en gráficos altos, tenemos una media de 63 FPS, todo en alto, todo en ultra. Es sin ningún tipo de bajón, totalmente muy estable y sin ningún tipo de problemas. Podemos jugar títulos actuales a 1080p con una configuración gráfica en alto sin ningún tipo de problema. Ojo aquí que esta GPU en verdad yo diría que valdría la pena, siempre lo repito y siempre te lo voy a volver a decir, para recordarte que si puedes ver estos test de rendimiento, puedes darte cuenta que una GPU del año 2017 puede correr juegos hasta del año 2020 o lo que le metas. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Si nos damos un título que es más CPU independiente como Fortnite, tenemos una media de 90 o 60 FPS en los mayores casos, siendo un título uno de los más exigentes hasta la fecha, y en gráficos épicos, que es lo más que da este juego. Sí, en todo está en gráficos ultra, todo lo que puede dar la 580 está dando una media de 70 o 80 FPS, muy estable, y no tenemos ningún tipo de bajón, ningún tipo de tirón, siendo una muy buena GPU que en verdad lo da todo. Yo la compraría si tuviera mi presupuesto, pero tengo una RX 580 que estoy recuperando, el cual yo soy alguien más de juegos competitivos como Fortnite, y en verdad me encanta su rendimiento. Teniendo una media de 60 FPS jugando en gráficos épicos es una locura para una GPU del año 2017, y siendo un juego que depende de mucha CPU y mucho GPU. Y así nos vamos al God of War con una configuración todo en ultra, tenemos una media de 55 o 60 FPS, siendo un título también que es muy exigente hasta la fecha y teniendo unos excelentes gráficos y una historia muy entretenida, siendo un título que va a una media de 55 FPS con una GPU del año 2017 que vale muy económica, siendo la GPU del pueblo. Y así nos vamos en títulos más exigentes como es el Forza Horizon Zero Dawn, que no sé ni cómo se pronuncia muy bien, estoy mal en castellano, gente. Sí, como pueden ver tenemos una media de 55 o 60 FPS, es una locura en un título que nunca he jugado y por eso no sé pronunciarlo. En verdad es un título muy exigente hasta la fecha, que con una configuración gráfica en ultra tenemos una media de 57 o 60 FPS en los mayores casos, siendo un título que en verdad quema tu tarjeta gráfica si no tienes una muy buena tarjeta gráfica potente. Y así ponemos el Sound of Forest, una configuración gráfica en ultra, tenemos una media de 40 o 50 FPS, un excelente juego con una muy buena historia que en verdad exige muy buena GPU y muy buen procesador. Teniendo en cuenta que lo tenemos en gráfico ultra, tenemos una media de 54 FPS que en verdad está muy excelente. Ya en juegos más exigentes como el de Last of Us, tenemos una media de 95 86 FPS en gráficos en bajo, y si le ponemos una media en gráficos en alto podemos tener una media de 60 o 45 FPS, ya que es un título que en verdad exige muy buena GPU y muy buen procesador, y en verdad me gusta el rendimiento de esta tarjeta gráfica. Déjame saber en los comentarios si te gustó la RX 580 en pleno 2025 o si tenemos mejores opciones. Si bien este tipo de video lo hago para ayudar a la gente que no tiene un presupuesto adecuado para comprarse una gráfica gama alta o gama media, para poder jugar de todo con una configuración gráfica todo en alto sin ningún tipo de problemas. Y ya sabemos que las gráficas de Nvidia están en un precio muy exagerado hoy en día, y más su serie 5000. Y sin más nada que decir, espero que le haya gustado el videito, espero que le haya gustado la RX 580 en pleno 2025 y que les guste el video, y no olvides suscribirte y dejar tu comentario por si hay un error en el video para ayudar y arreglarlo en el próximo videito.
todo. Estamos en esta hermosa comunidad, estamos cada uno para ayudarnos. Y sin más nada que decir, nos vemos para el siguiente videito. Un abrazo grande y saludos a todos los miembros del canal y a todos sus suscriptores que apoyan mi contenido cada día. Chao.